Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar el día de hoy con esta clase de la materia de educación comparada y para ello me permito mostrarles el tema que nos ocupa en la sesión que a continuación voy a iniciar y la cual lleva como título Aproximaciones para la comparación en la educación. Bien, pues aquí vamos iniciando. Mi nombre es Juan José Ramírez Campos y soy maestrante en educación y docencia. Bien, sin más preámbulos, comenzamos. Para la elaboración de este documento fueron consultadas tres fuentes. La primera, que es una aproximación desde la educación comparada institucional a escuelas del conurbado, cultura e implementación de políticas educativas. La segunda fuente es los métodos de la educación comparada y la tercera es la metodología de la educación comparada. Vamos pues al primero de los documentos. Iniciamos con un par de definiciones. Hay autores que definen a nuestra asignatura como pedagogía comparada, pero hay quienes la definen como educación comparada. Voy a citar a uno de ellos, Laueris, que dice que la pedagogía comparada es la parte de la teoría de la educación que concierne al análisis y a las interpretaciones de las diferentes prácticas y políticas en materia de educación en los diferentes países y diferentes culturas. Bien, por otro lado tenemos la definición de King, la cual dice que la educación comparada es el estudio comparativo de una de las más complejas formas del comportamiento humano, el proceso educativo. Bien, para simplificar esto, pues la educación comparada no es otra cosa que la posibilidad de revisar diferentes sistemas educativos para diferenciar las características de cada uno y detallar con precisión qué los hace comunes o qué los hace diferentes. En fin, ¿por qué será importante la comparación? Bueno, es importante la comparación porque va a permitir analizar las estrategias que han sido utilizadas en el pasado y es necesario contar con categorías de análisis renovadas para diseñar nuevas estrategias que permitan intervenir en estos problemas. Bien, eso lo dice Poggi. Y bueno, el análisis de la educación comparada permite identificar en la organización escolar las variables que van desde el rol docente, las familias, la comunidad, los diseños curriculares, los proyectos, la planta docente, cómo, cuánto y por qué se diferencian entre sí. Bien, eso en lo que concierne el primer documento. El segundo documento, o la segunda fuente consultada, pues, es los métodos de educación comparada, la cual señala lo siguiente, que la educación comparada tuvo dos fases principales de identificación en su evolución histórica, una de un periodo que se llama precientífico y la otra del periodo científico. En el precientífico, pues la característica era que eran ametodismo, o sea, un total falta de utilización de método, a metodismo, y fue en aquellos tiempos de la Grecia antigua, etcétera, ¿no? Cuando surge, pero el periodo que más nos interesa es el científico, por eso me voy a enfocar en ese. La base científica de la educación comparada inicia los primeros pasos de su fase a finales del siglo XVIII. Scheiner hizo notar, apoyado por otros colegas, que todo el campo de la educación, tanto teórico como práctico, puede ser explorado por este método, no solo comparando hechos educativos en dos o más países, sino incluso realizando comparaciones dentro del mismo país o área cultural. Eso quiere decir que la educación comparada nos permite, por un lado, sí, revisar otros países del extranjero o nuestro propio sistema educativo. Nos da esas posibilidades. De una región a otra puede variar. Bien, vamos a revisar rápidamente el periodo de tomar prestado, el cual comprende desde finales del siglo XVIII hasta los últimos años del siglo XIX. El principal personaje es Marc-Antoine Julien de París, quien definió la educación comparada en los siguientes términos. Como todas las demás artes y ciencias, se compone de hechos y observaciones. Parece necesario, por consiguiente, elaborar conforme se ha hecho con otras ramas de nuestro saber colecciones de hechos y observaciones situados en tablas analíticas que permitan la contraposición y el cotejo para deducir de ello principios ciertos y reglas precisas.
De esta suerte, la educación se trocará aproximadamente en una ciencia positiva en vez de hallarse en manos de opiniones cerradas y rigoristas y de caprichos y arbitrariedades de quienes dirigen y de verse apartada de la línea recta. Las investigaciones sobre la educación comparada aportarán medios nuevos para perfeccionar la ciencia de la educación. Bien, hay otro periodo que se conoce como el periodo de predicción. Esta fase inicia a principios de nuestro siglo, pero el principal exponente podría ser Michel Sadler, quien en un documento que él generó, una obra llamada ¿Hasta qué punto podemos aprender algo de valor práctico del estudio de los sistemas educativos extranjeros? Esta obra la publicó a principios de 1900. Fíjense cuántos años han pasado, 122 años. Sin embargo, cito algo rápidamente de su documento que es importante escuchar y que perfectamente aplica a la actualidad. Al estudiar los sistemas de educación extranjeros, no deberíamos olvidar que los factores externos a la escuela son más importantes, aunque los internos, y los primeros gobiernan e interpretan a los segundos. Definitivamente, no todo lo que ocurre, por ponerlo así, al interior de un sistema educativo nacional, significa que es la única fuerza que opera, sino todo lo externo al sistema educativo. Ahorita vamos a ver más adelante qué aportaciones hizo Sadler. Él habla de los factores externos, dice que insistió en que un sistema educativo no puede tomarse independientemente, sino que está en íntima conexión con la sociedad en la que radica. Cada fenómeno pedagógico se explica por una serie de factores culturales mucho más amplios. O sea, él considera factores causales el Estado, la Iglesia, la economía, la política, la familia, las minorías nacionales, el influjo de las universidades y las circunstancias financieras y políticas. Eso quiere decir que el sistema educativo no únicamente está regido por fuerzas en lo interno, es decir, la currícula, los métodos de enseñanza, sino que a la par de todo eso, e incluso con mayor fuerza, está determinado dicho sistema educativo por todo lo externo. La política, la economía, la sociedad en general. ¿Va? Bien, pasamos entonces a lo siguiente. Las causas sociales e históricas que influyen en el sistema educativo, lo que venía comentando. Igual que Sadler, hubo otras grandes figuras que comentaron eh, que las causas sociales e históricas actúan sobre el escenario pedagógico. Estos autores son Isaac Kandel, Nicholas Hans y Friedrich Steiner. Bien, pasamos entonces al tercer documento. Ya estamos a punto de concluir. Este documento menciona la metodología de la educación comparada. Dice, los sistemas de educación no podrían ser transferidos de un país a otro. Claro, evidentemente lo que funciona, por ejemplo, en Ucrania o en Macedonia o en Grecia o en Italia, no podemos traerlo inmediatamente, adaptarlo a México, debido a que hay factores en aquellos países culturales, políticos, económicos que influyen directamente en la dinámica del propio sistema educativo y que no pueden adaptarse tal cual a México. La educación comparada nos permite conocerlos, pero eso no significa que tengamos forzosamente que adaptarlos porque no siempre es así. Total. Lo importante aquí es resaltar que los sistemas educativos, aunque no se puedan adaptar en el caso específico de nuestro país a México, sí nos sirven como referencia y a veces podemos tomar buenas prácticas para traerlas a ensayar a nuestro país. Bien, pasamos entonces a la relación de la escuela con la sociedad. La estructura educacional debería ser adaptada a la estructura social, ya que esta última ha sufrido una evolución rápida y los cambios fundamentales, como la mecanización, el uso de las nuevas fuentes de energía, el desarrollo de los medios de transporte y comunicación, la concentración industrial, el aumento de la producción, el ingreso de las mujeres a la vida económica, la extensión de la educación elemental ha cambiado profundamente las condiciones de vida y la organización social. ¿Eso qué quiere decir? Que la educación, o sea, la estructura de todo el cuerpo, el sistema educacional, no puede estar divorciada de la sociedad. Al contrario, la sociedad, con tantas transformaciones, con movimientos de tipo dinámico, la que va determinando qué tipo de sistema educativo tenemos y no diferente. No puede ir por un lado a la educación y por otro lado a la ciudad. Si la ciudad es dinámica, la educación también tiene que ser dinámica, no estática. Bien, pues hasta ahí, a grandes rasgos, es
lo que tengo que aportar sobre este valiosísimo tema denominado aproximaciones para la comparación en la educación. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Cuídense muchísimo. Hasta luego.